Gracias, Emilio. Realmente un placer, un honor escucharte. Mi pregunta, tal vez expandiendo un poco más en esto que mencionaste sobre la nueva humanidad, siento que con esto de la nueva humanidad hay tantas como ideas que tal vez no están muy claras. Por una parte están todas las tradiciones religiosas que han hablado de una era mesiánica, por ejemplo, o de una segunda venida de este momento. Y después está tal vez en el ámbito de la espiritualidad, se habla de la 5D o de la ascensión, se habla de estos términos. Entonces, Emilio, si nos pudieras ayudar a esclarecer de qué se trata esta nueva humanidad, si quizá es en nuestro mismo planeta Tierra o en otro planeta, incluso se habla de esas cosas. Entonces, para tener más claridad sobre el futuro y sobre esta nueva humanidad. Estupendo, pues es un tema muy interesante, Benja, que abordo con agradecimiento porque lo hayas planteado. Y lo abordo con dos fuentes, con dos fuentes. Hay una fuente que es la directa personal, la fuente de lo que percibo, de lo que vivo, la fuente de mi discernimiento, la fuente de mi estudio, la fuente de mi sentido común. Pero junto con esa fuente, hablo también con la fuente de las grandes tradiciones, de los grandes sabios y sabias, de los grandes maestros y de las grandes maestras. Y en todo lo que tiene que ver con el paso de esta generación humana a una nueva generación humana, muy especialmente con las enseñanzas de Cristo Jesús, de Jesús de Nazaret, que fue especialmente explícito, directo y claro a la hora de hablar de todo esto. A partir de ahí, cuando hablamos de una nueva humanidad, no estamos hablando todavía de la última humanidad. Es decir, la humanidad va en un proceso evolutivo. De hecho, ha habido distintas humanidades. Esta no es la primera. Lo de la Atlántida no es una quimera. La Atlántida existió. Y antes de la Atlántida existió Lemuria. Y eso no es una quimera. Lemuria existió. Las almas encarnadas actualmente en vosotros y en mí han estado encarnadas en la Atlántida, por ejemplo. Y vivimos evolucionando y cada humanidad, no voy a entrar ahora en detalles, pero cada humanidad tiene un sentido, cada humanidad tiene un aporte al aumento de la conciencia colectiva humana. Ahora estamos en una humanidad que según las tradiciones es la quinta gran humanidad. La primera fue la polar, la segunda fue la hiperbórea, la tercera fue la lemur, la cuarta fue la atlante y esta es la quinta humanidad y cada una tiene su papel. Ahora bien, esta humanidad que estamos viviendo tiene que dar paso a una nueva, Será la sexta. La diferencia es enormemente importante por lo siguiente. Hasta ahora, cada nueva humanidad ha dado un paso evolutivo, pero todavía viviendo desde el coche, desde lo que metafóricamente he denominado el coche. Es decir, en todas las humanidades anteriores, incluido esta, el elemento preponderante, porque la evolución en conciencia todavía no había llegado a abrir la puerta a lo que realmente somos, la vida, siempre ha habido excepciones, pero como colectivo humano, lo preponderante ha sido vivir desde el pequeño yo, desde la apariencia, desde lo efímero. Y la nueva humanidad, sin embargo, es ya una humanidad que por primera vez ya no vive desde el pequeño yo, sino que vive desde lo que podemos denominar, en contraposición metafórica, el yo superior. Ya no vive desde el coche, sino que vive desde el conductor. Es verdad que dentro del conductor hay niveles. Los cristianos dicen, por ejemplo, alma y espíritu, como dos niveles. El espíritu es lo más excelso y el alma está un poco por debajo del nivel del espíritu, pero forman parte del yo superior. Los griegos, la escuela pitagórica hablaba de psique y neuma, psique alma, neuma espíritu, la psique por debajo de neuma, neuma el nivel superior de nuestro yo superior. La nueva humanidad no va a vivir todavía desde el espíritu, que es la divinidad, la chispa divina más plena y absoluta, pero sí desde el alma, lo cual significa, a efectos prácticos, que esa nueva humanidad
no vivirá desde el pequeño yo, sino que vivirá desde el yo superior. Esto es un cambio histórico en la evolución de la conciencia humana. Será la primera vez que nuestras almas encarnadas en el plano humano desarrollen ya una forma de vida que se haga desde el conductor y no desde el coche. Todavía no desde el núcleo duro del conductor, si me permitís la broma, pero ya sí desde el conductor. Precisamente por esto, amigos y amigas, las tradiciones espirituales nos dicen que si hasta ahora la encarnación de nuestras almas han ido pasando de una humanidad a otra, sin embargo, no todas las almas pasarán a la nueva humanidad, porque para vivir en la nueva humanidad se necesita que el alma tenga un nivel de autoconsciencia, un nivel de vibración que le permita vivir desde el conductor. Y hay almas que todavía no tienen ese nivel. Yo decía antes que estamos en un no tiempo, a ver si cada vez más almas alcanzan ese nivel vibracional, ese nivel de autoconsciencia. Habrá almas que no lo alcancen y esas almas seguirán su camino, seguirán su derrotero. El universo es inmenso, hay muchas formas de encarnación, esas fuerzas involutivas a las que hacía referencia seguirán su camino por otro lado, pero en la madre tierra, y con eso respondo a otra de tus cuestiones, en la madre tierra solo podrán estar almas cuya frecuencia vibracional sea acorde, tenga el suficiente nivel como para vivir desde el conductor, como para vivir desde el yo superior. Lo cual tiene que ver además con que la propia madre tierra es un ser vivo en evolución. Y como nos enseña la resonancia Schumann y otras muchas aportaciones, la madre tierra también aumenta su frecuencia vibracional. Y al aumentar la madre tierra su frecuencia vibracional, también exige que los componentes que están en ella tengan por lo menos un cierto nivel que tenga sintonía con su frecuencia vibracional. En definitiva, la nueva humanidad será una nueva humanidad que se desarrollará en esta madre tierra. Se desarrollará, por tanto, en este planeta. Será una humanidad que es consecuencia de la evolución de humanidades en humanidades que venimos viviendo desde hace muchos millones de años, pero tendrá como elemento diferenciador que ya no se vivirá desde el coche, sino que se vivirá desde el conductor. Y eso provoca que haya, en este camino evolutivo, se provoca lo que en el cristianismo, también en otras tradiciones, pero en el cristianismo se llama el corte o el cortamiento. Habrá almas que tengan la capacidad vibracional de autoconsciencia para encarnar en la nueva humanidad y las que no lo tengan seguirán su proceso evolutivo, insisto, por otro camino y por otro derrotero. Y también nos dicen los textos espirituales, nos enseñan los maestros y las maestras, y lo podemos intuir de corazón, nos dicen que con esa nueva humanidad la tierra será restaurada. La tierra será restaurada. ¿Qué significa esa restauración de la tierra? Pues que la tierra volverá a ser lo que siempre ha sido, un vergel, no un infierno. Hablábamos antes de Gastón Sublet, el gran maestro y sabio chileno. Dice Gastón Sublet, ¿pero no os dais cuenta que hemos convertido la vida en un infierno? ¿No os dais cuenta que hasta las aguas las hemos contaminado? ¿No os dais cuenta que hasta el aire los hemos contaminado? ¿No os dais cuenta del daño que estamos haciendo continuo a tantos miles de millones de seres vivos de este planeta? ¿No os dais cuenta de la deshumanización y el dolor que nos provocamos a nosotros mismos? ¿No os dais cuenta que hemos convertido a lo que es un vergel, lo hemos convertido en un infierno? Pues bien, la nueva humanidad conllevará que la madre tierra sea restaurada. Habrá una humanidad que viva en armonía consigo misma porque estará viviendo desde el conductor, desde el yo superior, desde nuestro componente álmico y que estará viviendo en armonía también con la naturaleza y con la madre tierra, con lo cual la madre tierra, con su enorme capacidad de regeneración, en no mucho tiempo habrá reconfigurado toda su faz, todo lo que es su componente aparente de tierra, lo habrá reconfigurado y volveremos a vivir de una manera que tiene que ver, ¿no?, con ese paraíso, ¿no?, que nos cuentan las tradiciones antiguas, pero no se trata de un paraíso perdido, se trata de un paraíso que construyamos entre todos en el contexto de esa nueva humanidad, donde el ser humano no conocerá la muerte
hasta que la propia conciencia lleve a desencarnar, es decir, no habrá enfermedad, no habrá muerte como actualmente la conocemos. No, eso no significa que estemos siempre, que vivamos eternamente, no significa que cada persona tendrá la conciencia suficiente como para decir, yo estoy viviendo, pero ha llegado ya un momento donde este formato ya me ha dado lo que me tenía que aportar. El formato Emilio ya me ha aportado lo que tenía que aportar. Y desencarnas para volver a encarnar con un formato distinto. Pero no habrá muerte, no habrá enfermedad, muerte, insisto, en el sentido que le damos ahora al término, y por supuesto todos estos tinglados en los que estamos metidos de economía, de política, de entramados de intereses egoicos, egocéntricos, viviremos de una forma de armonía entre nosotros, y eso nos debe extrañar. Puede parecer esto un mensaje de quimera, pero no es quimera, no es quimera, es una realidad. Y eso lo sabéis en vuestra alma, porque vivir así es vivir como lo que nuestro corazón dice. No se trata de vivir de una forma extraña a nosotros mismos, se trata de vivir como realmente somos, ya está. ¿Cómo vamos a vivir? Como nuestro corazón nos está diciendo que debemos vivir en el momento presente, como nuestra alma nos está gritando que debemos vivir en el momento presente. Será así, Benja, como viviremos en esa nueva humanidad. Y eso todavía no será el paso a otra dimensión. Y en eso también pongo un poquito pie en pared a todo lo que algunas aportaciones de la New Age se empeñan. No, todavía esto no será un salto dimensional, será un salto vibracional enormemente potente. El salto dimensional se dará con la otra humanidad que vendrá cuando corresponda, que ya no vivirá desde lo álmico, vivirá desde el espíritu, y ahí se completará el ciclo humano. Fijaros, Jesús de Nazaret, cuando se le pregunta, ¿tú quién eres? ¿Cómo te podemos llamar? Él no acepta ninguna denominación. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú no sé qué? ¿Eres tú no sé cuánto? Y él o guarda silencio o lo que dice es, tú lo has dicho, no yo. Uno de los pocos apelativos que Jesús de Nazaret utiliza él mismo y acepta que le den es el Hijo del Hombre. Soy el Hijo del Hombre. Reflexionar sobre qué significa eso. Mirad, el hombre, sabéis que en términos antiguos la palabra hombre englobaba al hombre y a la mujer, el ser humano. Por lo tanto, las palabras de Jesús es soy el fruto del ser humano. Soy el fruto del ser humano. La humanidad va evolucionando. Este proceso evolutivo es verdad que no está predeterminado, puede tener sus altos y sus bajos. El momento histórico actual es crucial e insisto que ese momento histórico lo vamos a superar holgadamente, ya lo hemos superado holgadamente. Y la humanidad a partir de ahí irá evolucionando hasta una humanidad que viva desde su divinidad. El mil gracias derramando que decíamos anteriormente se plasmará total y absolutamente. Y ese es el fruto del ser humano. Es decir, Jesús de Nazaret decía, yo vivo hoy como todos estáis llamados a vivir. Yo vivo hoy de la forma que todos estamos llamados a ser. Por eso él decía, lo que yo hago lo podéis hacer vosotros e incluso más, porque en nuestro proceso evolutivo esa es nuestra vocación. Pues bien, cuando lleguemos a esa humanidad que en las tradiciones espirituales antiguas esquemáticamente nos dicen que será la séptima, estamos en la quinta, vamos a la sexta y después vendrá la séptima, esa humanidad sí ya plasmará absolutamente el conductor que somos. Tendremos un coche, pero viviremos desde el espíritu divino que constituye nuestro auténtico ser. Ahí se completará la evolución humana. Ya está, ya todo estará definitivamente hecho. Y ahí es donde viviremos ese salto dimensional, porque todas las almas que hemos estado desarrollando este precioso camino, abandonaremos esta dimensión para seguir nuestros derroteros en otras dimensiones que llamamos de mayor frecuencia vibracional.